corazón, que ampare mi alegría, Inmaculada Madre mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar. Me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía por el recto camino, por su inmensa bondad. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré. Me siento seguro, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente al enemigo. Perfumas con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ahora en Cristo Jesús, ustedes los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba, y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, y por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz, paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, todos sin distinción, tenemos acceso al Padre, en un mismo Espíritu. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto.
Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Tal vez no es necesario destacar la actualidad que tienen las palabras que escuchábamos del libro de Jeremías sobre esta responsabilidad de los pastores en la dispersión de las ovejas, el mal ejercicio de su ministerio, el mal ejercicio de nuestro ministerio. Jesús también lo ve en el Evangelio, lo destaca y lo propone. Ve que eran como ovejas sin pastor. Y frente a esa dificultad, frente a ese drama que era del tiempo de Jeremías y también es de nuestro tiempo, tenemos este gran consuelo que recién leíamos o cantábamos en el Salmo 22, uno de los salmos más hermosos y al mismo tiempo más consoladores de toda la Biblia, donde se nos presenta al comienzo y al final el nombre divino. El Señor es mi pastor, así comienza el Salmo, y al final habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El nombre de Dios preside el comienzo y el final del Salmo, y esto significa que todo lo que sucede dentro del Salmo es vivido por el creyente, vivido por nosotros, que estamos en este camino hacia la patria del cielo, vivido en Dios. Todo lo que pasa dentro de este Salmo es vivido dentro de Dios. La vida del creyente se desarrolla en Dios. No solo porque Dios está en nuestros corazones, sino porque nosotros estamos en el corazón de Dios, en el corazón de Cristo. Y eso es lo más importante. Esto está reflejado de esa forma, un poco sutil, pero real, en este Salmo. Todo está dentro de Dios, nuestra vida entera. Y este es el primer signo de confianza que nos da el Salmo. No hay nada que pase en nuestra vida que no esté presente en el corazón de Cristo. Y en el centro del Salmo, como una columna vertebral, aparece nuevamente, aunque de manera más sutil, el nombre del Mesías. Cuando el salmista dice, tú estás conmigo, es Dios con nosotros. Esta es la estructura de este precioso cántico de confianza por esa confesión que hay en el medio: no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Y al mismo tiempo ese nombre en el cual toda nuestra vida se desarrolla, el nombre divino, la realidad misma de Dios. Y entonces cada una de las dos partes de este salmo nos va a mostrar primero una escena de estabilidad, de paz, de calma, de prosperidad, de fortalecimiento del espíritu, de alimentación. Y después nos muestra una escena de movimiento, una escena más dinámica, donde el rebaño va a recorrer caminos rectos, senderos que son agradables, momentos de felicidad, momentos de gozo en este camino hacia la casa del Señor, y otros momentos de dificultad, de prueba, esos valles sombríos de muerte. Pero el rebaño puede recorrer esos caminos porque ha sido fortalecido, ha sido alimentado. Esto que pasa en la primera parte del Salmo sucede también en la segunda, con otro grupo de imágenes distinto y magistralmente integrado al resto del Salmo. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza, mi copa rebosa. También aquí está el alimento
Está la comida, la bebida, la mesa preparada, la copa rebosante y la unción con óleo, que significa en la Escritura muchas veces la alegría, el gozo y sobre todo la fortaleza. Un alma restaurada, un alma fuerte, un alma que no cede a pesar de la presencia de los enemigos. Y en el primer caso, en la primera parte del Salmo, sucede lo mismo. Él me hace descansar en verdes praderas, el verdor de la pradera es signo del alimento. Me llevas a aguas tranquilas, la bebida, y reparas mis fuerzas. Ese alimento repara las fuerzas del alma, las fuerzas del espíritu. Y va lentamente mostrándonos el Salmo cómo de hablar de Dios, dar testimonio de Dios. La primera parte empieza: el Señor es mi pastor, Él me lleva a las verdes praderas, Él me lleva a las aguas tranquilas, Él me restaura. Nos habla a nosotros sobre lo que Dios ha hecho en el creyente. Es el testimonio, la dimensión testimonial de este Salmo. Proclamar ante el mundo las maravillas que Dios hace en el corazón de los hombres. Y en el momento más difícil, de mayor oscuridad, el salmista se dirige directamente a Dios. Tú estás conmigo. Casi como olvidado de nosotros para hablar solamente con Dios, y lo hace en el momento de mayor dificultad. Cuando cruzan por oscuras quebradas, allí aparece literalmente la palabra muerte. Son valles sombríos o quebradas sombrías de muerte, que puede representar los peligros más grandes de la vida, sean físicos o sean sobre todo espirituales. Aunque pase por allí, no temeré ningún mal, y hasta literalmente la muerte misma. Aunque pase por la muerte, tampoco temeré ningún mal. Esto es lo más grandioso. ¿Y por qué no teme? Porque el pastor va delante, porque el pastor, nuestro pastor divino, Jesucristo, atravesó antes que nosotros por ese camino. Y entonces por ese motivo el rebaño va seguro. Aunque no lo vea, y esta es la prueba de la fe. En ese momento el pastor está oculto, no se ve, pero se advierte su presencia. El rebaño sabe que el pastor está, porque lo escucha, porque lo siente, porque percibe su presencia aunque no lo ve. Pero es un rebaño que anhela ver al pastor. Y esta es la vida de la fe, de lo que no vemos hacia lo que un día, por la misericordia de Dios, en la casa del Señor sí podremos ver. En la segunda parte sucede lo mismo: el alimento, la bebida y la restauración del alma. Por eso este salmo en el fondo nos está hablando, como siempre, de Jesucristo. ¿Cuál es el alimento y cuál es la bebida que realmente restaura nuestra alma? Es la Sagrada Eucaristía, que se nos da de esa manera. La carne de Cristo, la sangre de Cristo. Jesús lo dice así: el que no come mi carne ni bebe mi sangre, alimento y bebida, no tendrá vida eterna, que es la plenitud de nuestras almas. Es un salmo profundamente eucarístico, profundamente referido a Cristo, como nuestro pastor que nos guía siempre, en todo momento. A veces lo vemos, a veces no lo vemos, pero en este mundo esa oscuridad de la fe no es una completa incerteza, sino todo lo contrario. Es saber de su presencia, anhelando verlo un día en la casa del Señor. Por eso todo el Salmo es como un gran recorrido de vida espiritual, alimentándonos para recorrer el camino, y el fin del camino es la casa de Dios. Vamos a pedirle a Jesús, como nuestro pastor, que nos conceda la gracia de ser siempre muy conscientes de su presencia, a pesar de la prueba que implica no verlo. Que seamos muy conscientes de su presencia, de su guía, de cómo Él alimenta nuestras almas, con la Eucaristía especialmente, pero también, por supuesto, con su palabra y con su presencia en nuestras almas, y sentirnos siempre muy en el corazón de Cristo.
que es la clave también de nuestra vida cristiana. Pidámosle a Jesús que nos conceda esa gracia. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció con el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.